para la gente de Volvo que nos tienen alguna idea, ¿qué valían este tipo de bichos? Porque veíamos camiones doble tracción, o sea, la relación precio-calidad de este tipo de equipos, si realmente se justifica la inversión, no es solo seguridad, sino también mayor carga. Como les mostré antes, los bitrenes son la expresión mayor, digamos, en tonelada transportada, digamos, por combustible o la mayor reducción de costo por kilómetro, pero hay varias escalones dentro de la legislación de escalabilidad para permitir también una migración, y el bitren por ahí es más pensado para tareas repetitivas, ¿no? Punto a punto, no es que tiene que ir por un corredor exclusivo, pero cuando la repetición del trabajo permite, porque hay algo muy importante que por ahí no dio el tiempo para mencionar, que es el factor de carga. Es importantísimo conocer esto. El factor de carga tiene que ver qué porcentaje del total de kilómetros recorre el vehículo lo hace cargado y cuánto vacío. Por ejemplo, si va cargado y vuelve vacío, 50%, y esto se da, por ejemplo, en cargas peligrosas, en transporte de cargas peligrosas, pero un vehículo de carga general trata de subir ese porcentaje para que la vuelta no sea un vehículo descargado, y si no, tal vez se mueve algunos kilómetros y carga. Un factor de 70, 80 tal vez es más deseable. Perfecto sería 100%, aprovechar ambos extremos, pero por eso también tiene que ver con ese factor de carga, de qué combinación de las que vimos va a ser la más productiva, y obviamente esto va a ir migrando, ¿no? Porque puede cambiar la modalidad de transporte a tal vez tener centros logísticos como se utiliza en otros lugares, centros de transferencia, donde las rutas principales y esos corredores que veíamos sean hechos por bitrenes, vehículos muchísimo más eficientes y que transportan de puntos más concretos, y la distribución, digamos, un poco más personalizada, siga siendo con vehículos de menor porte, pero inclusive, como vimos, escalables, con una ganancia de más de 20% de lo que teníamos hoy. Así que si hablamos de precio, obviamente tienen un precio algo superior que un vehículo 4x2 convencional, vehículos de mayor potencia, pero la eficiencia, nosotros lo testeamos, no nos dio el tiempo para mostrar, pero realmente hicimos varios test de consumo que después podemos compartir en la página de Volvo, tienen muchos para ver, donde pudimos comparar un 4x2 versus un 6x2, un 6x4 bitren en carga, en ruta real, con todos los kilos, y estamos logrando consumos que tal vez en un bitren de 75 toneladas se aproxima con un factor de carga de 50 a 35 litros cada 100 kilómetros recorridos, que es un valor que hasta hace poco era normal o esperable en un vehículo 4x2. Por lo tanto, estamos hablando de que aumentamos la carga, pero estamos siendo cada vez más eficientes en el consumo, con el precio del diésel, con el porcentaje que esto implica en el costo operativo. Realmente es una ganancia muy grande. Entonces hay que pensar en plazos, obviamente. El vehículo no se paga en el momento cero ni se amortiza en muy poco tiempo, pero ya se ve que estas configuraciones son totalmente rentables, y por eso fue, digamos, este crecimiento muy fuerte desde el 11 de enero del año pasado que salió la legislación hasta hoy. Es exponencial el crecimiento de configuraciones escalables y bitrenes. Acá tenemos una pregunta acá para Pirelli que nos preguntan: ¿cómo podemos hacer para realizar un análisis de consumo y utilización de neumáticos en nuestra flota de camiones? ¿Tienen algún costo? Esto me imagino que es para alguna empresa que dice a ver si se le puede calcular a ver el costo y el beneficio que podrían tener en su compañía. Normalmente vamos de la mano con el distribuidor en ese tipo de análisis y no tiene un costo asociado directo, con lo cual la flota que está requiriendo esto tiene por el contacto con el distribuidor de la zona, en este caso la gente de Mil Ruedas, pero es un servicio que normalmente no tiene un costo adicional, es parte de la oferta integrada de la que hablábamos antes. Acá el público nos sigue insistiendo de una idea: ¿cuánto sale un bitren? Para que se den una idea, obviamente hay muchos factores. El tipo de cambio nos cambió mucho, nos obligó a ajustarnos. Un tractor apto bitren, como que veíamos, como el que tenemos afuera, con todos los paquetes de seguridad activa, el frenado de emergencia, el retardador hidráulico y bueno, y todo lo demás, ronda los $150.000, para hacer un número redondo, con IVA incluido. Es un valor aproximado, pero digamos no es algo extremadamente elevado versus las toneladas que transporta y versus el recupero, ¿no? Obviamente son 2 semirremolques, esto está claro. El tractor. Los semirremolques no depende de muchos factores, pero sí. Como les decía, también digamos, es gradual también el aumento en función si es 6x2 para escalabilidad o bitren de 60 o 6x4, pero el vehículo que tenemos acá afuera, por ejemplo, es un valor aproximado de $150.000. Acá tenemos una pregunta para Recer. Dice: ¿qué diferencia de inversión debe hacer un transportista para adquirir un 6x2 o un 4x2?
Porque el costo por tonelada sea más económico, la inversión no debería superar el 20% que representa la cantidad de incremento de carga en el escalable. Después me dicen otra pregunta, ¿se está viendo la posibilidad de habilitar un corredor vial hacia Vaca Muerta? A veces, obviamente, el análisis de la inversión inicial es muy difícil. Ciertamente son vehículos que tienen un valor importante. Un bitren completo de 25 metros está en el orden de los 200, 220 mil, más o menos dólares, y analizar eso hoy en Argentina es todo un desafío. Sí es cierto que hay que hacer la cuenta en función del factor de carga, de todo lo que representa el recorrido, el tramo, para que sea un análisis justo. Seguramente con un bitren no vamos a resolver todos los problemas, y de hecho no ha pasado en ningún país del mundo. Sí es una herramienta y una alternativa más que está apareciendo, y que en algunos casos sí resulta rentable incorporarla. Seguramente para recorridos largos se podrá analizar con más facilidad, para recorridos celeareros muy cercanos a nuestros puertos, por ejemplo el caso de Santa Fe, seguramente que los números no van a cerrar, pero el análisis en una inversión de un vehículo de tanta incorporación de tecnología, coincido que no debe pasar solamente por el precio de la inversión inicial, sino por un análisis global de qué representa este vehículo en su conjunto. Sí, y volviendo a la pregunta que decían de 4x2 a 6x2, vehículos escalables o hasta bitren de 60 toneladas, la diferencia no es muy grande. Obviamente depende sobre qué 4x2 hablamos, ¿no? Porque, como les decía, lo más lógico o lo más no lógico, lo más tradicional eran vehículos de 200, 200 y algo caballos, 4x2, a pasar a un 6x2 de mayor potencia, sí va a haber, digamos, un incremento, primero por la potencia, el porte del vehículo, después por el eje adicional. De 4x2 a 6x2 en la misma configuración, tenemos que hablar entre 10 y 15 mil dólares, hablo marcas en general, para que tengan una idea, qué es lo que cuesta más o menos colocar un eje adicional, cercano a los 10 mil dólares, esta diferencia entre un 4x2 y un 6x2. Si hablamos porcentualmente, no debería ser directa la cuenta, porque si ahorramos un 20, pero invertimos un 20 más, invertimos un 20% más, por ejemplo, digo inicialmente, pero esto es durante toda la vida útil del vehículo, estamos ahorrando o estamos transportando ese 20% adicional de carga con un consumo de combustible, con la eficiencia que les comentaba, superior, o sea, con casi el mismo consumo de combustible, por lo tanto, es una cuenta que les aseguro que ya se está utilizando y no hay vuelta atrás. O sea, todo transportista que utilizó y midió, este incremento es directamente proporcional a una reducción muy grande en el costo por tonelada transportada. Todas nuestras configuraciones son, que estoy hablando, para que se den una idea, colocar un eje por un tercero, digamos, homologado, en talleres homologados, cuesta algo menos de 10 mil dólares. En nuestro caso original de fábrica, con el entreje corto, porque eso también es muy importante, ¿no? El escalado permite en muchos casos utilizar el mismo semirremolque que hoy tiene el transporte y solo o cambiando el vehículo por un 6x2 o adaptándolo si cumple los parámetros de relación potencia-peso, de tener los ítems de seguridad, se puede instantáneamente homologar el vehículo y aumentar ese peso. Así que los valores son con neumáticos incluidos, sí. Un poco la pregunta que se hace mucho a la gente, porque a veces en provincias como ya vimos, o en Córdoba, hacen un clúster de petróleo, gas y minería, donde no tienen petróleo. Ahora ustedes en Santa Fe están impulsando, digamos, también esto de desarrollar en torno a las pymes, en torno al petróleo, el gas y la minería, cuando no es el fuerte, la actividad puntualmente en la provincia, sino de salir a conquistar un mercado nuevo como Vaca Muerta. ¿Qué es lo que cree, digamos, cuál es cómo lo debería tomar la gente de acá? Como que vienen a invadirnos, que vienen a complementarse, que por ahí mucha gente se hace la pregunta, ¿cuál es la visión desde el gobierno de la provincia de Santa Fe? Agradecidos de poder charlar, sentarnos con los empresarios, contarles lo que podemos hacer, lo que hay, pero sobre todo agradecidos al diálogo. Esto es la base. Creemos que se puede hacer una sinergia muy importante. Hay tecnología de punta en algunos otros lugares del país que también se pueden sumar a lo que se está trabajando acá, pero de ninguna manera. Eso es una sinergia que se puede hacer y está demostrado.
hay varias empresas que ya están haciendo eso y vemos que hay un éxito importante. Hoy en una charla con un empresario me quedó algo muy bueno de esa charla, que es como que el campo pasa lo mismo, tiene altibajos, el petróleo también ha tenido altibajos. Y la pregunta era si nosotros cuando nos vaya mal podemos ir a Santa Fe, por ejemplo. Está bárbaro, digamos, de eso se trata. Creo que hay que hacer un diálogo muy adulto en esto, en trabajar en lo que se puede, en lo que se puede unir las empresas y hacer sinergia entre ellas, pero digamos, los gobiernos como que pueden hacer la punta, unir las puntas, pero después el empresariado es el que tiene que hacer el trabajo grande. Entonces, la idea en esto, lo que nos llevamos hoy de estas reuniones hoy en las recorridas, es muchas reuniones entre las cámaras de empresarios de ambos sectores de distintas provincias y que definan a ver en qué podemos colaborar como gobierno para que esto se pueda. Yo insisto mucho, nosotros en Santa Fe tenemos una mala experiencia con el tema del grano de soja, que hasta hace algún tiempo el mercado chino compraba el aceite por lo menos, ahora ya no compra el aceite, se lleva el grano. No sería bueno que eso pase con la riqueza que tienen acá en la provincia de Neuquén, esa es mi humilde opinión. Entonces, mientras más valor agregado podamos hacer y las empresas de Neuquén puedan capitalizar eso, mucho mejor, ¿no? Por eso hablaba del decreto 629, que habla de la importación de muchas cosas que si las pueden hacer acá en Neuquén, bueno, que se compren acá en Neuquén. Digamos, eso es una política que es soberana de cada provincia. Y las demás, bueno, hay que sentarse a dialogar y a ver en qué se puede colaborar. Este es un poco el criterio sobre este tema.